Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta conferencia magistral que ya con esto vamos a concluir este 10º Congreso de Estudiantes de Filosofía. Vamos a presentar al doctor Alejandro Vigo, que va a presentar su conferencia magistral, Creer una perspectiva socrática. Me permito leer un poco de su trabajo, de lo que ha hecho y presentarlos formalmente. El doctor Alejandro Vigo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg. Ha impartido clases en diversas universidades del mundo, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de los Andes, la Universidad de Navarra, la Universidad Panamericana, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad Católica de Santa Fe, en la Universidad Alberto Hurtado, entre otras. Ha sido becario del CONICET en Argentina y becario de investigación de Alexander Humboldt, lo que le ha permitido realizar instancias de investigación en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad de Münster, en la Universidad de Lucerna y en la Universidad de Halle-Wittenberg. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación reconocidos internacionalmente, así como también ha colaborado en los comités de redacción y comités científicos de revistas, como Anuario de Filosofía Iptos, Metexis, Methodus y Metafísica y Persona, por mencionar algunas. Ha impartido más de 254 conferencias a lo largo del mundo. Ha publicado 17 libros de autoría propia, 5 más como coautor, ha editado 16 más, ha publicado más de 159 artículos especializados, 16 traducciones científicas, más otro tanto de publicaciones de divulgación. Ha recibido diversos premios y distinciones, donde destacamos la medalla de la Universidad de los Andes en 2006, el Friedrich Wilhelm Wiesel por su trayectoria académica en 2010 y la Cátedra de Anonía en 2012, y el Premio Antonio Gedonte de la Pontificia Universidad de Santa Cruz en 2017. Pues bienvenido y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, yo quiero agradecer esta invitación. Es un gran gusto estar de nuevo aquí, después de la pandemia y tantas cosas. Recordábamos que hace como 4 años que nos habíamos visto y aún así veo a todo el mundo rejuvenecido, menos en mi caso. Los demás no sé qué clase de pacto con el diablo han celebrado, pero en todo caso estoy muy feliz de volver a ver a tantos amigos, gente querida, y voy a perdonar esta presentación estadística que solo muestra lo viejo que soy. Porque todo esto de acumular números es una cuestión, la nueva mitología contemporánea, ¿verdad? Lo que René Guénon, ese autor que un poco peligroso, llamó el dominio de la cantidad. Entonces, claro, simplemente esto muestra que yo pertenezco a otra fase geológica, ¿no es cierto? Nada más, porque detrás de esos números, detrás de esos números no siempre se esconde nada, ¿no? Y casi siempre no se esconde nada, ¿no? Bueno, entonces sí, que de verdad que estoy muy contento. Además estoy muy contento de que sea un congreso de estudiantes, porque estuve oyendo las ponencias y lo que uno dice, bueno, ¿qué puede hacer uno cuando ya está en la tercera edad y camino a la cuarta? Bueno, ver si puede ayudar a que esas vocaciones se afiancen un poco, ¿no? Mucho más que eso, no, pero con eso uno está recompensado si logra poner un granito de arena en esa dirección, y ese es el sentido. Acabo de venir de un congreso de estudiantes parecido en Santiago de Chile, un ambiente distinto en la Universidad de Chile, pero la misma efervescencia de gente que está tratando de presentar cosas, de poner en orden sus ideas, sus estudios. Eso me parece digno de todo encomio, y esta iniciativa que ya lleva 10 años debe continuar naturalmente, es parte de lo formativo, y también los quiero felicitar por eso. Muy bien, entonces el tema que he escogido tiene una inspiración socrática declarada, ¿no? Me han dado unos 50 minutos, voy a tratar de acogerme a ese marco. Leeré por momentos y en otros momentos soltaré y explicaré de manera más suelta, ¿no? Tiene una inspiración socrática, y eso cuadra también bastante bien con el marco de este encuentro, porque un encuentro como estos tiene que tener una intención protréptica, para decirlo así socráticamente, ¿no? Es decir, de incitación a continuar en la filosofía, si no a iniciarse, al menos a continuar.
Y como con los años esta visión socrática de la filosofía se me ha hecho cada vez más importante, al punto de que creo que si una filosofía no es socrática, no es una genuina filosofía, me parece que hacer socratismo y hacer filosofía son predicados coextensivos en alguna medida, ¿no? Y esto es un ejercicio socrático sobre una noción muy importante también en la epistemología contemporánea, que es la noción de creencia, pero que es también muy importante para la fe y para muchísimas otras cosas. Entonces quisiera hacer una aproximación socrática a esa noción nuclear, la noción de creer. Entonces voy a partir con una distinción que está en dos niveles, y al final voy a tratar de vincular esos niveles. Entonces, en un primer apartado voy a tratar la noción de creencia desde el punto de vista de la distinción entre creer que y creer en. Eso es lo primero que voy a hacer. Después verán ustedes que hay una segunda distinción que voy a introducir, que es la más socrática de todas, que es la distinción entre lo que llamo creencia consciente y creencia no consciente. Pero esa es al interior de la noción de creer que. Entonces, lo primero es plantear la distinción entre dos sentidos de la noción de creencia, el que queda, digamos así, expresado por la noción de creer que, y el sentido que tiene que ver con creer en. Primero los distingo para luego reconectarlos. Pero primero, digamos, conectar sin distinguir suele ser sinónimo de confundir, ¿verdad? La idea es distinguirlos para luego mostrar que hay una conexión, un lazo secreto de fondo entre esas dos cosas. A eso voy a llegar al final. Entonces, partamos por la distinción. En castellano, y en otras lenguas importantes, europeas, modernas, tanto de origen latino como de origen griego, pero también de origen sajón o germánico, tenemos un problema inicial con esta noción de creencia, porque presenta una notoria ambivalencia de significado, frente a la cual, frente a esa ambivalencia, a primera vista no es fácil decir si además de acarrear posibles confusiones, no tiene también alguna virtualidad positiva. Los que hemos estudiado a Aristóteles sabemos que no toda ambivalencia es negativa, muchas son fructíferas. Pero para saber eso hay que analizar el asunto, ¿no? No moverse en la ambivalencia de manera no consciente. Me refiero, naturalmente, a la ambivalencia que podemos intentar fijar en términos de la distinción entre creer que y creer en. Mientras que la expresión creer que da cuenta de una noción que remite a una forma de lo que técnicamente se llama el dar por verdadero, creencia o creer en el sentido de creer que es un modo del dar por verdadero algo, creer que P es dar por verdadero P. En cambio, la expresión creer en, muchas veces, no siempre, ahora voy a explicar por qué no siempre, la expresión creer en alude más bien al sentido de confiar en algo o en alguien, fiarse de algo o alguien, o dar crédito a algo o alguien. No es lo mismo que dar por verdadero una proposición. Así, por ejemplo, si alguien dice, creo que va a llover, lo que está expresando es que da por verdadera la proposición, va a llover. En cambio, cuando alguien le dice a otra persona, creo en ti, lo que está expresando es su confianza, sin referencia directa a ninguna estructura proposicional que pudiera ser verdadera o falsa. Naturalmente, la confianza que depositamos en una persona, acertadamente o no, ya se sabe que no siempre la confianza que depositamos es correspondida, pero esa confianza que depositamos, acertadamente o no, cuenta muchas veces como una razón para dar crédito también a lo que esa persona dice. Pero hay que distinguir entre la confianza que depositamos en la persona y el crédito eventual que damos en lo que dice, avalando aquello que da por verdadero o que dice dar por verdadero. Son dos cosas diferentes. El punto elemental que me interesa marcar es simplemente el de la diferencia entre ambos sentidos de creer. Si se presta un poco más de atención a esta distinción elemental, se comprueba de inmediato que las cosas son más complejas de lo que puede parecer a primera vista. Ahora vamos a complicar un poco las cosas. Una primera complicación tiene que ver con el hecho de que la propia expresión creer en español y también en otras lenguas modernas, es ambigua. Porque hay usos de tal expresión en los cuales creer no significa confiar, sino ni fiarse ni dar crédito, sino más bien dar por verdadero. A esto me refería antes cuando dije que la expresión creer en tiene el significado de confiar, fiarse o dar crédito en muchas ocasiones, pero no siempre. Por ejemplo, si alguien dice, creo en el fin del mundo, o creo en el cambio climático, ahí tenemos una expresión de creer en la superficie gramatical. Sin embargo,
no se está queriendo decir ahí que uno confía en el fin del mundo, que confía en el cambio climático, sino que lo que está queriendo decir esa expresión es que uno da por verdadero que va a ocurrir el fin del mundo o que está ocurriendo el cambio climático. Quiere decir que esa expresión creer en es una expresión creer que camuflada. La expresión creer en estos casos, como se ve, tiene el mismo significado aproximadamente que creer que. De hecho, en estos casos se podría perfectamente parafrasear las expresiones del tipo creer en por otras equivalentes del tipo creer que, sin alterar el significado de la expresión original. Esto no implica que la distinción, por lo tanto, de la que partí, creer que, creer en, sea irrelevante. Lo que implica más bien es algo diferente, que es que el criterio para entender la relevancia de esa distinción tiene que ver no tanto con el uso de la expresión creer que o creer en, puesto que creer en puede significar confiar o creer que, sino que tiene que ver con el hecho de que, de lo que se llama el criterio de convertibilidad. Una expresión del tipo creer en significa fiarse cuando no puede ser parafraseada en términos de creer que sin alterar su significado. Cuando alguien dice creo en ti, no tiene sentido parafrasear eso diciendo creo que tú existes o algo por el estilo, eso no tiene nada que ver. En cambio, muchas expresiones como creer, que tienen la forma de creer en, pueden ser parafraseadas en términos de una expresión equivalente del tipo creer que. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente, que la expresión creer en es en ella misma ambigua, porque puede camuflar la diferencia entre creer que y creer en. Cuando no se deja parafrasear en términos de creer que, esa expresión de creer en es genuina y significa confiar, fiarse de, etc. Pero el criterio no es tanto la presencia de la estructura gramatical creer que o creer en, cuanto el criterio de convertibilidad o inconvertibilidad de las expresiones. Este es el punto que quería fijar. Una complicación ulterior, o sea que tenemos un criterio para, digamos así, orientarnos a partir de la superficie gramatical hacia una estructura más profunda de carácter semántico. Pero ese criterio es un criterio de convertibilidad o inconvertibilidad. Hace muchísimos años yo escribí un paper sobre la noción de tolerancia y encontré la misma situación. La diferencia entre tolerar algo o tolerar qué también tiene que ver con un criterio de convertibilidad de este tipo. Pero bueno, no puedo meterme ahora en ese otro jardín, digamos. Una segunda complicación ulterior tiene que ver con el hecho de que en algunos casos no resulta fácil establecer si el empleo de la expresión creer en remite a confiar o remite a creer que o ambas cosas. A eso le llamo usos mixtos. Porque parece expresar una combinación de ambos sentidos o de ambas nociones como si aparecieran solapadas en un único uso lingüístico, encabalgadas de diversos modos. Esto ocurre mayormente allí donde aquello en lo que se declara creer es algo que se considera positivo, en el sentido que fuera, y de lo cual se espera que efectivamente ocurra o tenga lugar. Por ejemplo, encontramos casos de este tipo en el contexto del credo. Cuando alguien declara su fe y dice, por ejemplo, creo en la resurrección de la carne, que es la versión antigua y la que a mí me resulta más adecuada, creo en la resurrección de la carne, está diciendo a la vez que cree que la carne resucitará y que confía además en que así sea, porque su creencia forma parte del contenido de su esperanza, que en este caso tiene un alcance teologal. Casos o usos mixtos de este tipo, por llamarlo de algún modo, aparecen también en muchos otros contextos, y no solo en el discurso religioso o teológico. Pero no vale la pena que nos detengamos mucho ahora en esto, porque sería ir demasiado lejos. Lo que me importa es ahora ver que la distinción entre creer en y creer que tiene su validez, pero una vez que hemos distinguido esas dos cosas, y además tenemos el truco de la convertibilidad de expresiones, tenemos que reconocer además que existen usos mixtos. Los usos mixtos, sin embargo, se comprenden si uno tiene distinguidos los usos que son simples o no mixtos. Porque los usos mixtos, digamos así, lo que hacen es combinar ambos sentidos que hemos distinguido previamente. Muy bien. Esta es la primera introducción de carácter semántico, si ustedes quieren. Ahora vamos a un segundo punto, que es la conexión entre creencia y conocimiento. Y aquí me voy a referir a Platón y la epistemología contemporánea. Este es un punto ya más epistemológico, no meramente semántico. Como nadie ignora, la noción de creencia, en el sentido de creer que, ha estado en el centro mismo del debate contemporáneo sobre lógica epistémica desde la aparición del libro pionero de Jaakko Hintikka en 1962, Knowledge and Belief. Y también ha estado en el centro
de la teoría del conocimiento, sobre todo en la tradición de la filosofía analítica, en el contexto de lo que se llama la epistemología post-Gettier. Porque en ese contexto, para bien o para mal, parece ser de uso corriente una caracterización estándar del conocimiento que caracteriza al conocimiento como un tipo de creencia. Según los que enfocan las cuestiones de este punto de vista, el conocer es un tipo de creencia calificada. Una creencia que, además de ser verdadera, está acompañada por algún género de justificación. Entonces, en esa línea de la tradición analítica, no es la única. Por ejemplo, vean ustedes Chisholm y otros autores de ese tipo, ustedes van a encontrar que conocer significa creencia verdadera justificada. Algunos autores de esa tradición hacen retrotraer esta noción de conocimiento al teeteto de Platón. Porque, como ustedes saben, el propio Gettier también hace eso. Esta noción de conocimiento como creencia verdadera justificada corresponde a la tercera definición del conocimiento, del episteme, que Platón hace que sus personajes discutan en el teeteto. La gran paradoja de esto es que mucha gente piensa que eso es una concepción platónica del conocimiento, pero en el teeteto eso se rechaza. Se rechaza. Sin embargo, el libro es muy reciente y dicen Platón definió el conocimiento. Esto es naturalmente la torre de Babel filosófica, ¿no es cierto? Que cuanto más se publica, más crece. Lo que Platón hace habitualmente en su epistemología no es definir el conocimiento como un tipo de creencia, sino oponer conocimiento y creencia, episteme y doxa. ¿Por qué hace Platón eso? Porque las condiciones de verdad de episteme y doxa son distintas, no son analogables. No existe algo así como el conocimiento falso. Si un conocimiento es falso, lo que ocurre es que no es un conocimiento. Saber lo falso no puede saberse porque nadie puede saber lo que es falso. Simplemente, si alguien dice que alguien sabe que P, eso implica que P es verdadero. Ese es un teorema de lógica epistémica elemental. Juan sabe que P implica P. ¿Por qué? ¿Porque Juan es omnisciente? No, porque si P no fuera verdadero, no se podría decir de manera semánticamente razonable que Juan sabe que P. Por ejemplo, nadie puede saber que la capital de Francia es Berlín. Eso no se puede saber. Claro que se puede creer que la capital de Francia es Berlín. Es decir, la doxa, que es la otra cosa que distingue Platón, ¿no es cierto?, no deja de ser doxa allí donde el contenido proposicional es falso. La doxa es un modo de dar por verdadero, el conocimiento también. La diferencia estructural es, sin embargo, que el conocimiento es un modo de dar por verdadero cuyo contenido proposicional ha de ser necesariamente verdadero para que ese modo de dar por verdadero califique como conocimiento. En cambio, en el caso de la doxa, una doxa, que es un modo de dar por verdadero un contenido proposicional, no deja de ser doxa por el hecho de que el contenido proposicional en cuestión sea eventualmente falso. Por eso la doxa puede ser verdadera o falsa. Además de justificada o injustificada y otra cantidad de distinciones que se pueden hacer aquí. Este es, como en Nadie ignora, el planteamiento platónico habitual. O sea, no caracterizar la episteme como un tipo de doxa, sino oponer doxa y episteme. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, en República, en muchos textos. También en Menón, a pesar de que algunos dicen que en Menón al final está la otra caracterización, pero no se la da por buena tampoco, lo platónico habitual no es adoptar la típica definición de Chisholm de que el conocimiento es un tipo de creencia calificada, sino oponer el conocimiento, el conocer, a la creencia. En la discusión epistemológica actual encontramos los dos tipos de posiciones. Gente que, como Chisholm y otros, consideran que el conocimiento es un tipo de creencia calificado, el famoso paper de 3 páginas de Gettier, que nunca más después escribió nada. Ustedes saben que nunca lo echaron de la universidad porque ese paper generó oleadas de literatura, y es un paper de 3 páginas que escribió porque no publicaba nada. El paper de Gettier, del 63, naturalmente supone esa noción de conocimiento y la ataca. Plantea dificultades. Bueno, sobre eso hay ríos de tinta, naturalmente, pero Gettier da por buena, o por lo menos dice, conocimiento significa esto. Vamos a ver si esto funciona. Y da unas objeciones, los famosos casos de Gettier, que muestran por qué esa caracterización de conocimiento, bajo ciertas condiciones, sería insuficiente. No eliminaría casos que nadie diría que constituyen conocimiento, porque serían casos de acierto puramente azaroso. Más específicamente, casos de lo que en algunas lenguas
en el español de mi ciudad natal, pero también en Alemania se llama suerte en la desgracia. O sea, que uno acierta sobre la base de errores previos, o de cuestiones azarosas previas en las que está equivocado. Según Gettier, esos casos satisfarían la definición de conocimiento como creencia verdadera justificada, pero no satisfarían la visión habitual, la noción intuitiva de conocimiento que excluye que el acierto en cuestión tenga un carácter puramente azaroso, o que sea per accidens. Muy bien. En la epistemología contemporánea, dentro de la tradición analítica, autores como Timothy Williamson defienden que el conocimiento no es una especie de creencia. Y fuera de la tradición analítica, autores de los que yo estoy más cercanos, como el profesor Rainer Enskatz, en su magnífico libro Authentisches Wissen, también defienden que el conocimiento no es una especie de creencia. Y critica Enskatz largamente lo que llama el prejuicio doxástico. El prejuicio de que a la noción de conocimiento se llega sobre la base de calificar la noción de creencia. Muy bien. Tercer punto que quiero tocar. La noción de creer en y el papel de la creencia como confianza. Como quiera que sea, la orientación a partir de la noción de creer que fue determinante tanto en la lógica epistémica y en la teoría del conocimiento contemporánea como también en Platón, porque uno de los temas fundamentales de Platón es ocuparse críticamente de la doxa, naturalmente, aunque no califique como conocimiento. Las razones son fáciles de entender. La principal es que es esta noción la que hace referencia directa al acto de dar por verdadero, y por ello remite en último término a la noción de verdad, que es la que está en el punto del interés, de diverso modo, tanto en la lógica como en la teoría del conocimiento. En el caso de Platón se añade además una razón diferente, de carácter lingüístico. En griego, la expresión doxa y el verbo dokein, con el cual está conectada, no se emplean en un sentido que remita a la noción de confianza. No hay esa ambivalencia en la noción de doxa o de dokein. No puede significar creer en el sentido de confiar. Solo significa creer que. El verbo que sí es ambivalente en griego y puede significar las dos cosas es pisteuo. Y la noción de pistis sí significa confiar en, que también aparece en Platón, por cierto. Ahora, en el griego clásico, pisteuo, en el sentido de creer que, se usa poco. Sin embargo, es el verbo que en el griego moderno, hasta el día de hoy, se dice para creer que dice pisteuo. Pero bueno, ese es un problema de historia de la semántica griega, ¿no? Es decir, en todo caso, el verbo dokeo no tiene la significación de confiar en. Dokeo significa me parece. Las creencias son mis pareceres. O sea, lo que doy por bueno sobre base insuficiente, generalmente. Entonces, esto explica por qué la noción de creer que estuvo en el centro de la reflexión de entrada, porque semánticamente Platón no tenía el problema que tenemos nosotros, básicamente, ¿no? Más bien, estas expresiones remiten siempre, desde el punto de vista semántico, a la noción de apariencia, la noción de dokeo y dokein, y doxa. Por eso doxa significa gloria también, porque es el modo de manifestarse algo, la gloria de Dios, doxa Deu, pero eso es tardío, naturalmente. O buscar la doxa es buscar ¿qué? El prestigio, la gloria, lo como se quiera llamar eso, pero no tiene nada que ver con confiar. Por cierto, hay otro verbo en el griego clásico que muestra la misma ambivalencia que el verbo creer en nuestra lengua. Ese verbo no es dokeo, sino es pisteu. Pisteuen. Se trata de la misma ambivalencia porque pisteu puede significar creer en el sentido de creer que, o creer en el sentido de confiar en. En el paradigma de la línea de república, ustedes recordarán que una de las formas de la doxa es la pistis. Cuando el paradigma de la línea distingue entre episteme y doxa, en el primer rubro de la doxa, digamos así, el que tiene que ver con nuestro basarnos en los objetos sensibles, darles crédito a la percepción, a eso le llama pistis. Porque sobre la base de la percepción es un dar crédito a algo del cual después surgen juicios que son doxae. Pero ahí, fíjense ustedes, el dar crédito es la base del opinar. El confiar en el testimonio de los sentidos es la fuente originaria de pareceres, de doxae. Ahora, las doxaes, que se fundan en ese confiar en, ellas son creer que. ¿Me estoy explicando?
Espero que no sea un trabalenguas esto. Pero el contexto platónico de la teoría del conocimiento no es el contexto, digamos así, de la distinción entre confiar en o creer que, sino más bien la oposición entre creer que y saber que. ¿Mm? La oposición entre doxa y episteme, que es la que aparece dominando el paradigma de la línea, ¿no es cierto? Tenemos la episteme y la doxa, y luego dentro de la doxa tenemos la icasía por debajo, y por arriba la pistis. La pistis. Bien, aunque justificada en buena medida desde el punto de vista sistemático, esta notoria centralidad de la noción creer que, en el debate lógico-epistemológico, tuvo como contrapartida una relativa menor atención a la noción de creer en el sentido de confiar, fiarse o dar crédito. Sin embargo, a pesar de este tendencial relegamiento, esta última noción tampoco estuvo nunca ausente del todo. Si uno se pregunta de modo más específico, ¿cómo es que la noción de creencia, entendida en el sentido de confiar, dar crédito, entra en el debate lógico-epistemológico? Hay que atender no tanto al acto de dar por verdadero, sino a la pregunta por en qué se basa, en qué se funda, en qué se apoya el dar por verdadero. Aquí la pregunta básica no es simplemente ya la pregunta por la verdad como tal, sino más bien la pregunta de cómo se puede estar cierto de ella. Es decir, la pregunta de cómo se puede reconocerla con seguridad o certeza. Por el lado de la certeza, aparece en el debate lógico-epistemológico una referencia importante a la noción de dar crédito a algo. Esa era, a otros que hablan o dicen cosas, por ejemplo, ese es el problema de la epistemología del testimonio, al que voy a referirme luego, o a los sentidos, y por algo se habla también del testimonio de los sentidos, como si los sentidos fueran testigos en los que yo me baso para opinar, para dar por bueno algo. Si uno apela a Kant, se va a encontrar que en la doctrina del método, la crítica a la razón pura, Kant tematiza específicamente estas distinciones en el fundamental apartado von meinen, Wissen und Glauben, acerca del opinar, el saber y el creer. Así, por ejemplo, la propia caracterización del conocimiento como saber, en términos de creencia verdadera justificada, ella misma supone que el acto de dar por verdadero está fundado en algo, y que por lo tanto una creencia será justificada si uno tiene a qué atenerse, a qué dar crédito para poder sostener esa creencia. Por el lado de la justificación aparece implícitamente una noción de dar crédito a algo, ¿cierto? ¿En qué me apoyo yo? ¿Cuál es el fundamento de mi certeza a la hora de dar lugar a un acto de dar por verdadero, que es una apuesta, ¿verdad? Yo apuesto por que eso es así. Muy bien. El problema de los fundamentos de certeza también aparece en el discurso teológico, naturalmente, y son importantísimos. Piensen ustedes en toda la temática de los llamados preámbula fide, o toda la discusión, por ejemplo, inicial en el catecismo, ¿por qué es razonable creer? Ahí creer significa creer qué. Pero la pregunta, ¿por qué es razonable creer? Es si he de fiarme en los que dicen estos, si he de dar crédito a los testimonios que tengo, que son por un lado el orden de la naturaleza, pero por otro lado una tradición que me cuenta que pasó esto, y por qué es razonable apoyarse en eso para dar por bueno eso que se cree, para decir, creo que P. Bueno, ahí ven la conexión nuevamente entre creer que y creer en. Esto reaparece en la actual epistemología, en la famosa, y hoy en día muy en boga, epistemología del testimonio. Piensen ustedes que todo el conocimiento histórico está marcado por esta problemática. Esto no tiene que ver solamente con la fe, tiene que ver con cualquier conocimiento histórico en la medida en que depende de testimonios. Y como no se puede inspeccionar de manera directa al pasado, todo conocimiento histórico en gran medida depende de prueba testimonial. Muy bien. Aquí aparece el problema de la confiabilidad del testimonio, etcétera, etcétera. Muy bien. Paso ahora a la segunda la segunda sección sobre la noción de creencia, que era la distinción entre creencia consciente y no consciente, que esta es la que más me importa para el programa socrático que viene a continuación. Entonces, esta distinción no siempre se considera en la discusión sobre la noción de creencia, y a mi juicio es fundamental. Sobre todo es fundamental en un enfoque socrático.
es una distinción que a mi modo de ver tiene un origen claramente socrático-platónico. ¿Cómo debe entenderse esta distinción entre creencia consciente y no consciente? Dicho en términos sencillos, llamo creencia consciente aquel estado epistémico, o aquella disposición epistémica, de creencia, en la cual el sujeto epistémico está al mismo tiempo consciente de que se encuentra en ese estado, y no en otro. O sea, creencia consciente es una creencia que va acompañada por cierta lucidez reflexiva de que el sujeto se encuentra en estado de creencia, y no de saber, por ejemplo. O sea, creencia consciente es una creencia consciente de su propio estatuto de mera creencia. En cambio, hablo de creencia no consciente cuando el estado epistémico, o la disposición epistémica en la cual se halla el sujeto epistémico, es de mera creencia, pero dicho sujeto a la vez no tiene conciencia de que meramente cree, sino, y de que por lo tanto no sabe, sino que tampoco sabe que no sabe. Este es el problema socrático. O sea, uno puede aferrar esta distinción con una diferencia muy clara, que es la siguiente. En el estado de creencia consciente, uno sabe que cree. En el estado de creencia no consciente, uno cree que sabe. Y cree erróneamente que sabe. Eso es lo que más le preocupaba a Sócrates. O sea, la diferencia la podemos aferrar entonces entre saber que se cree, creer que se sabe. Naturalmente, para completar el cuadro habría que agregar otras posibilidades, ¿no? Que no voy a considerar aquí. Además de creer que se sabe y saber que se cree, se tienen casos como el saber que se sabe, que sería el saber consciente, y el creer que se cree, que sería el tipo de creencia débil que tematizó Bátimo en su reivindicación del cristianismo desde el pensiero débole. ¿Recuerdan el famoso libro de Bátimo? Creer que se cree. Eso sería una creencia particularmente débil, del que quiere creer y no sabe si cree, pero espera poder creer, ¿no? Entonces esa sería la versión posmoderna de la actitud del creyente en clave Bátimo, ¿no es cierto? Creer que se cree. Bueno, no voy a indagar por este lado, pero esto fue reivindicado en el contexto del pensiero débole. Muy bien. No me voy a entrar por esos caminos, son sinuosos, voy a algo más elemental. Entonces ahora vamos habiendo aferrado esta distinción entre creencia consciente y no consciente, me gustaría hacer un inciso sobre modestia epistémica como virtud socrática. Claro, esta distinción lo pone al alcance de la mano esto, ¿no es cierto? Porque claro, uno podría decir, bueno, desde el punto de vista epistémico, lo óptimo es saber. Y en cambio creer es un modo de dar por verdadero que no tiene suficiente fundamento. Kant dice que tiene un fundamento subjetivo, pero objetivamente es insuficiente, ¿no? Claro, pero nosotros somos sujetos epistémicos finitos, que estamos muchas veces en esas condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo peor que puede pasar desde la perspectiva del sujeto epistémico finito es que alguien que está la mayor parte del tiempo en esas condiciones presuma que nunca está en ellas. Y lo que pretende todo el tiempo es que tiene saber cuando meramente opina, cree y no sabe que meramente opina y cree. Esta es la razón por la cual la creencia consciente, allí donde además aparece expresada en el discurso, ha sido siempre vista como un signo de elegancia, como un signo virtuoso, en términos de una virtud de modestia epistémica, que es una virtud socrática por excelencia. Lo voy a decir de una manera muy rápida, porque si lo leo no me va a dar el tiempo, pero digamos lo siguiente. Un discurso plano en el que nadie hace este tipo de salvedad, sería más o menos como se discute en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero mi esposa me informa y digo, no me cuentes lo que se dice ahí. Porque cada vez es que uno dice una barbaridad, el otro le contesta otra, la segunda es te voy a matar y la tercera es te espero en la esquina, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso de socratismo tiene muy poco, ¿no es cierto? ¿Cuál es la desgracia de ese tipo de plataformas que reducen los caracteres? Que no permiten adverbios. El adverbio es una pérdida de tiempo ahí. Claro, pero un discurso no adverbializado, no modalizado, es un discurso sin reflexividad. Y un discurso sin reflexividad es tendencialmente un discurso barbárico. En cambio, un discurso no barbárico es un discurso en el cual aquel que está hablando de algo, al mismo tiempo está dando a entender lo que él cree saber acerca de la posición respecto a la cual él se encuentra frente a ese algo. Y entonces dice, bueno, me parece que
opino que, o tal vez, la aparición de toda esa modalización adverbial, mucha gente la puede, bueno, este no se juega nunca por nada. No, 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 un momento. Quien cree, pero dice tal vez, o piensa otra cosa, está diciendo que da por verdadero eso. Pero al mismo tiempo está dando a entender y a conocer que está consciente de quizás no tener todos los fundamentos suficientes para afirmarlo de plano. El reconocimiento de la creencia como creencia ha sido visto siempre como un signo virtuoso. Y un signo virtuoso en clave de modestia epistémica, de carácter socrático, naturalmente, por oposición al discurso barbárico. Porque el discurso barbárico es el de aquel que pretende que lo sabe todo, naturalmente. Y ustedes recuerdan que lo peor para Sócrates, el peor mal del alma, es la ignorancia, pero la ignorancia que Sócrates tiene en vista es la ignorancia no consciente de sí misma, mientras que la docta ignorancia es un baluarte socrático, naturalmente, en la historia de la filosofía, ¿no? A veces tengo la impresión de que si uno pudiera formar un equipo de 30 o 40 personas, podría escribir una historia socrática de la filosofía, en esta clave. Y podría releer toda la modernidad también en esta clave. Rescatando bastante de la modernidad desde este punto de vista y evitando las caricaturas barbáricas que circulan muchas veces. Perdón por ese aviso publicitario. Muy bien, entonces, una observación más antes de ir a la última parte de la presentación. Contra lo que se supone a veces, y para evitar posibles malentendidos, hay que decir que la modestia epistémica al estilo socrático no tiene nada que ver con una actitud de falta de firmeza en las propias convicciones. El propio Sócrates, que pasa a ser, por ser el modelo más emblemático de esta virtud epistémica, fue alguien dispuesto a morir por alguna de sus convicciones. Las más profundas. Y además murió finalmente por ellas. No solo estuvo dispuesto, sino que le pasó esto, ¿no? Tener que morir. La modestia socrática, la modestia epistémica socrática, el reconocimiento sincero de la propia falibilidad, no es nunca un signo de debilidad, sino que revela más bien una fortaleza diferente. Esa peculiar fortaleza que emana de la verdadera humildad, que como dice una santa, es andar en verdad. En el ámbito epistémico, la humildad no puede consistir en otra cosa que en la inquebrantable disposición a atenerse a lo que en cada caso se muestre como verdadero, o al menos como más próximo a lo verdadero, con prescindencia de lo que pudieran haber sido las previas tomas de posición que uno mismo hubiera podido adoptar. Solo la orientación a la verdad, permite cultivar una actitud crítica también respecto de uno mismo. Solo la orientación a la verdad permite cultivar una actitud crítica también respecto de uno mismo. Lejos de ser un residuo dogmático la orientación a la verdad, vista socráticamente, es la que instaura la posibilidad de una genuina conciencia crítica. Y si es conciencia crítica, será siempre en primera instancia autocrítica, y no crítica del prójimo, como ocurre en Twitter, o en la televisión y en la prensa del corazón. Y es genuina herencia socrática la idea fundamental de que toda verdadera conciencia crítica ha de comenzar siempre por el examen de sí misma, es decir, por la autocrítica. La experiencia muestra además que un autoexamen emprendido con suficiente rigor rara vez deja mucho espacio y suficiente energía como para ponerse a enjuiciar críticamente a otros. Pero en cualquier caso, una verdadera conciencia crítica jamás ha de comenzar por la tarea de criticar a otros. Una tarea que lamentablemente nos resulta a veces tan gratuita y estimulante, pero que tiene tan pocas posibilidades reales de ser llevada a cabo de un modo que satisfaga exigencias elementales de justicia. Termino con el último apartado. Creencia y el modelo socrático de la racionalidad y la conciencia crítica. Para terminar, me gustaría extraer algunas conclusiones más generales. La primera tiene que ver con la conexión entre conciencia errónea y autoengaño y el problema de la creencia no consciente. Si es verdad que, por definición, la creencia es falible, por mucho que puede estar bien fundada, relativamente bien fundada, entonces una creencia consciente es una creencia que va acompañada de la conciencia de su propia falibilidad. Incluso allí donde estuviera apoyada en fundamentos que merecen ser tenidos realmente por razonables o confiables. Este punto juega un papel central, a mi modo de ver, en la reflexión socrático-platónica sobre la doxa. Pero no se comprende adecuadamente su alcance si no se lo pone en conexión con otro atisbo verdaderamente genial, que forma parte fundamental del legado de Sócrates a la tradición filosófica occidental. Empezando por su discípulo Platón, el más socrático de los socráticos probablemente.
Se trata más concretamente del diagnóstico socrático concerniente a la estructura de la conciencia errónea. Me explico sobre este punto. Si nos atenemos al testimonio de Platón, uno de los logros más importantes de Sócrates en su reflexión sobre el conocimiento, el error y la ignorancia, viene dado por el reconocimiento de que a todo error, le pertenece necesariamente también un componente de autoengaño, en el sentido preciso de que la gente que yerra sobre algo, necesariamente ha de errar también sobre su propio estado epistémico. Cuando aquí uso autoengaño no me refiero al sentido débil, no que yo soy la causa de mi engaño, sino que yo estoy engañado sobre mí mismo. Es decir, la tesis es que no puede haber error material que no tenga como un momento concomitante un error sobre el propio estado epistémico. Voy a explicar este punto. Supongamos que alguien cree erróneamente que Berlín es la capital de Francia. Ese da por verdadera la proposición falsa, Berlín es la capital de Francia. Pero solo puede hacer esto si él mismo no se da cuenta de que dicha proposición es falsa. Y por tanto, que no puede ser dada por verdadera con acierto. Esto muestra que no es posible errar desde el punto de vista material, es decir, con referencia al contenido proposicional que se da por verdadero en cada caso, sin errar al mismo tiempo respecto del propio estado epistémico por parte del sujeto que da por verdadera la proposición. El error material conlleva, pues, necesariamente también un componente de error de carácter autorreferencial, situado en el nivel que concierne a la conciencia que el agente epistémico tiene de su propio estado epistémico. Esto es lo que quiere decir, ni más ni menos, la afirmación según la cual todo error conlleva necesariamente también un componente de autoengaño, tomada esta noción en el sentido débil de un engaño sobre sí mismo por parte del correspondiente agente epistémico. Por lo mismo, y esto es lo que más preocupaba a Sócrates, quien se encuentra en el error tiende a permanecer cómodamente instalado en él, mientras no sea confrontado con elementos de contraste que le den la oportunidad de darse cuenta de que cree saber, pero en verdad no sabe. Por ejemplo, si nuestro ignorante geográfico cree que Berlín es la capital de Francia, y alguien viene y le informa que Berlín está en Alemania, y le da algo que pueda probárselo, por ejemplo, un mapa de Alemania, pero no le muestra el de Francia, supongamos, entonces le facilita la posibilidad de darse cuenta de que estaba equivocado, y de reconocer su error como lo que precisamente era, error, y no acierto. Mera creencia, que además era falsa, y no conocimiento. Se trataba pues de una creencia que, siendo falsa, tampoco era reconocida siquiera como mera creencia, no digamos ya como falsa. Era tomada por saber. Puede que, una vez que se haya visto el mapa de Alemania, nuestro ignorante geográfico todavía no sepa cuál es la capital de Francia, pero al menos ya sabe que ignoraba, ya sabe que no sabe. Y ahora está en condiciones de buscar, averiguar cuál es la capital de Francia, porque mientras creía que era Berlín, no tenía nada que averiguar, naturalmente. Se ve, pues, que la conciencia errónea tiene necesariamente, desde la perspectiva de la primera persona, un peculiar carácter auto-ocultante. Que no, o sea, no se le revela como tal al que está en ella. Un carácter autoocultante que no solo hace posible la instalación en ella, sino que además tiende a perpetuarla a través de una suerte de blindaje o encapsulamiento epistémico que dura mientras no aparezcan elementos de contraste que contribuyan desde el exterior a agrietarlo y a permitir así que entre la luz que hace posible el reconocimiento del error como error. Hace falta alguna grieta para que entre ese rayo de luz. Este diagnóstico socrático tiene una importancia sistemática que a mi juicio no puede ser exagerada. No habría modo de exagerarla. Un recorrido histórico detallado permitiría mostrar su multifacética presencia y eficacia en prácticamente toda la posterior tradición del pensamiento occidental, desde Platón y Aristóteles hasta la modernidad y la edad contemporánea. Pero esa es una tarea ciclópea que solo podía ser abordada por un equipo de 40 personas, digamos, o algo así, ¿no? Y personas más jóvenes que uno. Me contesto, pues, con marcar simplemente una única consecuencia importante. A saber, el diagnóstico socrático referido a la estructura de la conciencia errónea permite comprender con más claridad el grave problema que plantea el caso de la creencia no consciente. En efecto, no se trata simplemente de las creencias que son por definición falibles, pueden ocasionalmente ser también no conscientes,
Se trata además de que esas mismas creencias no conscientes, allí donde resultan ser falsas, se convierten ellas mismas en vehículo de la más gravosa forma de ignorancia, aquella que no es reconocida como tal por aquel que la padece. Y esto es lo que le preocupaba fundamentalmente a Sócrates. Tengo 2 puntos más. ¿Todavía tengo algunos minutos o me estoy excediendo demasiado? Censúrenme, ¿eh? Yo soy socrático. Sé que... Bueno, entonces, tengo 2 puntos más que me gustaría, a ver si puedo explicarlos de manera breve. ¿Cómo lidiar razonablemente con la falibilidad de nuestras creencias? Este es un punto fundamental para entender la epistemología griega, sobre todo después de Platón y Aristóteles. Es el punto que explica gran parte de la filosofía helenística, incluido el escepticismo. Lo voy a resumir al mínimo. Toda la temática, no solo de la verdad, sino del criterio de verdad, es central en la epistemología helenística a partir de los estoicos, los epicúreos y los escépticos, ¿no es cierto? ¿Por qué se hace fundamental el problema del criterio de verdad? Bueno, en gran parte por una manera de recibir este legado socrático, que lo peligroso es la doxa. ¿Por qué lo peligroso es la doxa? Porque la doxa, además de poder ser falsa, allí donde es falsa es vehículo de autoengaño. Y allí donde es vehículo de autoengaño no se reconoce como tal. Tiende a perpetuarse el que esté instalado en ese estado epistémico, que es el peor posible. Es de una ignorancia no reconocida como tal. O sea, no de una ignorancia docta, sino indocta. Entonces, claro, las maneras de la epistemología helenística para lidiar con esto han sido diversas, pero algunas muy radicales. Por ejemplo, la tradición escéptica antigua, que no tiene nada que ver, o muy poco que ver con lo que hoy entendemos por escepticismo, no es de ninguna manera una actitud disolvente, es una filosofía práctica de gran estilo, que busca tranquilizar el alma, sobre la base del diagnóstico que lo propio del energúmeno es estar tomando posición respecto de todas las cosas que no controla ni conoce, y generando vínculos como los que aparecen en las polémicas de Twitter, perdón por el ejemplo, es una obsesión que tengo, porque... bueno, lo propio del energúmeno es que no ha depurado su alma de doxai. Entonces los escépticos antiguos favorecen ¿qué? Las doxai, no, a eso la guerra es frontal. Ninguna doxa. ¿Se quedan con nada? No, se quedan con experiencias. El escepticismo antiguo es localizado, es un escepticismo respecto a las doxai. Pero que, por ejemplo, la tranquilidad es mejor que la intranquilidad, es algo que los escépticos defienden. ¿Y por qué? Porque eso no es una doxa. Pruébelas y me dirá. Eso es una experiencia. Entonces, la purga escéptica es sobre las doxai. Escéptico significa que sigue indagando, que no da por bueno. Que dice, a ver, ¿pero estamos seguros? O sea, no tiene nada que ver el escepticismo antiguo con la conexión que uno supone hoy que el escepticismo lleva al nihilismo, ¿no es cierto? Eso es otra cuestión, ¿no? Es una gran filosofía práctica. No olviden, además, que esta es la razón, la conexión entre el problema del escepticismo y cómo lidiar con las creencias, y en particular con las creencias no conscientes y todo eso, y con la falibilidad de las creencias, explica por qué la academia platónica pudo volverse escéptica en un determinado momento. Y hay una academia escéptica. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Los platónicos se han vuelto locos? ¿Se hacen escépticos? No. Se han hecho platónicos radicales, cuya lucha frontal es contra la doxa. Bueno, Arcesilao, etc. En todo caso, si consideramos la posición socrático-platónica original, no la deriva que tiene esto en la tradición helenística, podemos llegar a una posición un poquito más componedora, digamos, que a mí me parece también más razonable en un punto. Porque claro, uno podría decir, bueno, pero realmente se puede vivir sin ninguna doxa. ¿Puede el escéptico llevar a cabo ese programa? ¿O en alguna doxa se va a instalar, lo quiera o no? ¿No es cierto? Entonces quizá aquí hay que apelar a un dispositivo más razonable de control de la falibilidad de nuestras creencias, sin una pretensión utópica de eliminar toda creencia, pero que haga justicia también a los recaudos que plantea la necesidad de estar consciente de nuestra falibilidad al dar por verdadero en el modo del creer. Yo creo que la concepción socrático-platónica de la racionalidad y del diálogo es un dispositivo destinado a lidiar con esta cuestión. Voy a caracterizar entonces muy brevemente esta posición socrático-platónica, el modelo socrático-platónico de racionalidad y la conciencia crítica, bajo la rúbrica falibilismo sin resignación epistémica. Falibilismo sin resignación epistémica. Este es el rótulo bajo el cual coloco la posición platónica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 elementos. La idea del diálogo, que si es diálogo genuino, es diálogo cooperativo. El pseudodiálogo sofítico no es un diálogo, es una superposición de monólogos. Nuevamente vuelvo a las redes sociales.
y la idea de que el pensamiento mismo es en su raíz dialógico. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, la puesta de relieve del papel fundamental de la orientación compartida hacia la verdad, no de la creencia de que la poseo, sino de la orientación compartida hacia la verdad, como punto, digamos, de referencia de carácter regulativo y crítico, a la hora de hacer posible la configuración del espacio de juego para un genuino intercambio dialógico. No hay genuino intercambio dialógico si no hay orientación compartida hacia la verdad. Los diálogos platónicos son una muestra permanente de esto, en particular los diálogos tempranos de discusión con sofistas. Y tercer elemento, el reconocimiento de la función basal que desempeña dentro de dicho espacio de configuración del diálogo, lo que puede llamarse la opción fundamental o la confianza fundamental en el logos. Estos son los tres elementos, ¿no? Voy a ser muy breve. Primer elemento, el diálogo cooperativo y el pensamiento entendido como dialógico. Ustedes saben que en el Gorgias, entre otros lugares, Platón opone el diálogo genuino, que es cooperativo necesariamente, al pseudo-diálogo erístico, que sigue el modelo de la situación forense. En la situación forense no hay diálogo, ¿por qué? Porque hay partes enfrentadas que no dialogan entre sí, sino que tratan de convencer a un tercero que le tiene que dar razón a alguno. Ese es un juego de suma cero. Cuando alguien gana, el otro pierde por la misma diferencia. Y el que da razón es un tercero, ninguno de los dos interlocutores. En el Gorgias hay varios pasajes, yo escribí un paper largo sobre eso, donde Sócrates insiste en que él no dialoga así. Que el único testigo que él pone, esos diálogos se ponen testigos de parte, ¿no? Yo traigo a este que dice, yo tengo razón, el otro dice, yo lo vi a aquel, hacía tal cosa, testigos de parte. Y uno no está obligado nunca a decir la verdad, una verdad que lo perjudique. Porque eso es un gol en contra, como se dice en el fútbol, ¿no? Bueno. El contexto del diálogo, eso no es un diálogo. Eso es una superposición de monólogos, donde hay un tercero. Piensen ustedes los debates públicos hoy, ¿qué estructura tienen? Por ejemplo, se hace que la gente vote. ¿Quién tuvo razón? Vamos a discutir, tal cosa sí o no. Va uno que sí, otro que no. Llamamos uno que defienda A. El periodismo hace esto todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significa? Escenifica la conciencia crítica. Ahí no hay conciencia crítica. Ahí hay defensa partisana. Entonces llamemos uno que diga que está mal esto, y llamemos otro que diga que está bien. Cada uno lleva la hinchada, no sé cómo se llama en México, la barra, la torcida, no sé cómo le llaman aquí. Y además alguien vota por internet, hace una encuesta, algo así, alguien ganó. Bueno, eso es un escenario dantesco para una perspectiva socrática. ¿Por qué? Porque ahí la posibilidad de una conciencia crítica ha sido eliminada de raíz. Entonces Sócrates dice, no, yo voy a poner como testigo solamente a ti cuando dialogo contigo, y tú a mí. Porque lo que queremos encontrar aquí es, en un esfuerzo conjunto, ver qué es lo que más razonablemente queda por verdadero. Y segunda cuestión, si yo estoy equivocado, lo peor que me puede pasar es que no me muestres que estoy equivocado. Por eso es que experiencias de contraste en principio desagradables como la refutación y el castigo, en el Gorgias son reivindicados en función de esta idea de la conciencia crítica. La refutación es en sede dialógica, lo que el castigo en sede no dialógica. Entonces recuerdan que el ser más infeliz ahí es el tirano autoengañado respecto a su propio bien. ¿Por qué? Porque nadie lo puede castigar. Él tiene la suma del poder y está profundamente equivocado respecto de su propio bien real y no hace sino autoperjudicarse y además perjudicar a todo el mundo. Pero nadie puede corregirlo, nadie puede enmendarlo, nadie puede castigarlo. Esos elementos de contraste adquieren una función positiva allí donde, sobre la base de este diagnóstico, ¿qué es la conciencia crítica? ¿Cuál es la estructura de la conciencia errónea? ¿Y por qué en esos contextos uno necesita ayuda exterior? Y por lo tanto, el verdadero pensamiento no puede ser sino dialógico. ¿Por qué? Porque yo necesito de la alteridad para poder volver genuinamente sobre mí mismo en términos de un genuino autoexamen. El autoexamen no es mera introspección que se priva de la alteridad. Allí donde estoy en sede solitaria y tengo que hacer autoexamen, debo hacer como si dialogara conmigo mismo. Por eso en varios lugares, Platón, en la obra tardía incluso, Platón define el pensamiento como un diálogo del alma consigo mismo. O sea, para hacer genuino pensamiento, ha de incorporar el momento crítico, de distancia crítica, de autoenjuiciamiento desde otra perspectiva, que hace posible entonces volver sobre sí mismo de una manera reflexiva, mediada. Y no una especie de, digamos, asociación, digamos, sin fisuras, con los propios intereses. Uno se enjuicia a sí mismo de una perspectiva también desinteresada. Esto aparece en Kant, esto aparece en todas partes, ¿no es cierto? De distintas maneras. Bueno. Segundo elemento, la orientación compartida hacia la verdad.
Hablo de orientación compartida hacia la verdad, no de la pretensión de poseer la verdad. Gran parte de la mala prensa de la noción de verdad tiene que ver con la confusión entre la apelación a la verdad y la pretensión de poseerla. Y muchos defensores de la verdad incurren en el terrible error de confundir la verdad con la pretensión de que él la posee, o ella. Sin embargo, para cualquier concepción razonable de la racionalidad, que siempre será una concepción crítica de la racionalidad, la referencia a la verdad es constitutiva. No hay manera de dar cuenta de la estructura de ninguna forma de la conciencia crítica sin presuponer la referencia de carácter regulativo e imprescindible, digamos así, inevitable, a la verdad. Esto también es una lección socrática. Allí donde además uno dice que la verdad es aquello a lo que se aspira, y uno está consciente de que los propios puntos de partida pueden ser falibles, o son falibles, entonces esa orientación compartida hacia la verdad no toma nunca la forma de monólogos justapuestos en los cuales todo el mundo pretende ya poseer esa verdad. Y allí donde uno cree poseerla, porque eso es dar por verdadero algo, es creer, dar por verdadero algo es creer que eso es así, por lo tanto, en ese punto uno cree estar en lo cierto, uno ofrece eso y lo expone al intercambio, naturalmente. Y eso es racionalidad en sentido socrático. Sobre este punto, el Sócrates platónico llama expresamente la atención en muchas ocasiones. La verdad como idea cumple aquí por lo mismo una imprescindible función regulativa. Y por último, la confianza en el logos, el último elemento donde reconecto creer que con creer en. Porque la confianza en el logos es una forma de confiar en algo. La orientación compartida hacia la verdad implica también la esperanza de poder alcanzarla, al menos en alguna medida. Una esperanza modesta, no presuntuosa. Una esperanza no bonaerense. Yo nací en Buenos Aires. Ahí todo taxista cree tener la verdad absoluta sobre cualquier materia, ¿verdad? Bueno, a uno le explican mecánica cuántica en el taxi, ¿no es cierto? Pasan esas cosas, ¿no? Bueno. Entonces, la esperanza de poder alcanzar la verdad, o de aproximarse a ella a través del intercambio dialógico, esa es una esperanza que se funda en lo que el propio intercambio dialógico hace posible. De ella obtiene el intercambio dialógico, sin embargo, la fuerza para proseguir, la fuerza vital que explica su capacidad de persistencia. ¿Por qué persistiría el diálogo si no estuviera fundado en esta esperanza de que a través del diálogo se puede alcanzar algo que no se podría alcanzar de la misma manera fuera del diálogo? Y cabe naturalmente la pregunta por el fundamento de dicha esperanza, que si ha de poder contar como racional, no podría ser simplemente infundada. La respuesta a esa pregunta remite en último término a una actitud de base, que está situada más allá del ámbito que puede tener, en el que puede tener lugar todo posible intercambio de razones dentro del diálogo mismo. Se trata de lo que podemos llamar la confianza en el logos. A ella alude en diversas ocasiones el Sócrates platónico, cuando anima a sus interlocutores a dejarse llevar en el diálogo por dónde y hasta dónde el logos mismo los conduzca. El intercambio dialógico, el juego de dar y recibir razón en el marco del diálogo, no puede tener ningún otro fundamento, en último término, que la serena confianza en la razón misma. Así, la respuesta socrático-platónica al desafío que plantea la falibilidad de nuestras creencias no da lugar al vano intento de desactivarlas de una vez y para siempre, que es un intento vano de desactivar de una vez y para siempre la posibilidad del error. Es una manera de rendir tributo a una pretensión de infalibilidad. Ese es como el reverso narcisista de esa posición, ¿no? Porque claro, que intenta eso, que quiere refugiar en una prescindencia del que no toma ya posición acerca de nada, simplemente para evitar equivocarse acerca de algo. La actitud socrática no conduce a eso, pero tampoco conduce, como ha ocurrido muchas veces en el pensamiento posmoderno, a una hermenéutica de la sospecha que identifica la conciencia crítica con una actitud de desconfianza radicalizada, que logra desconfiar de todo lo demás, sencillamente porque no ha empezado por desconfiar debidamente también de sí misma. Lejos de toda forma de resignación epistémica, la concepción socrático-platónica de la racionalidad y la conciencia crítica señala el único camino transitable para quienes, sabiendo que pueden errar, no se resignan en su empeño por lograr alcanzar el acierto al que aspiran.
el camino de una sana reconciliación con la propia falibilidad, que no conduce al abatimiento, y el de una apuesta inclaudicable por el diálogo y la cooperación. Por este lado se comprende mejor, pienso, que la ambigüedad de la noción de creencia que detectamos al comienzo, creer que y creer en, no tiene realmente la última palabra, porque en definitiva parece haber un lazo secreto que vincula la orientación hacia la verdad, creer que, con la esperanza que se nutre de la confianza en el logos. Gracias. Agradecemos su ponencia magistral, doctor Alejandro Vigo. Ahora pues hay un momento para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Perdón, me pasé del tiempo y quería no hacerlo, pero fallé. La falibilidad comparece todo el rato, ¿eh? Quiero preguntarle lo siguiente. Usted nos hizo reflexionar respecto a la importancia de la apertura dialógica entre dos personas. O sea, que haya verdadera interlocución entre dos personas que piensan para que lleguen a la verdad posible, alcanzable respecto a algo. Sí, dos o más, pero un contexto, digamos, donde hay encuentro personal, sin duda. Exactamente. Ajá. A mí me parece muy sugerente como su aclaración filológica respecto a que episteuo incluye también... sí, claro. Es perfectamente compatible con esto. Claro. Sin embargo, a mí me gustaría, pues es una provocación que daría para muchísima más discusión. Yo solo quería que se dijera pues, unas pocas palabras al respecto de nuestro equipo. Partiendo del presupuesto, o sea, este verdadero diálogo socrático, en donde ambos interlocutores son conscientes de su falibilidad y eso es parte de lo que los posibilita de llegar a la verdad respecto a algo. ¿Qué podemos decir entonces ya a nivel comunitario? Y no solo, o sea, eso es una comunidad muy grande, ¿no? Se le hablaba también de testimonio de tradiciones. O sea, digamos, eso podría posibilitar incluso una comunidad transhistórica. Ahí me emocionó mucho. Yo simplemente quisiera preguntarle cómo qué podríamos decir respecto a una comunidad, teniendo en cuenta el conocimiento lo debemos construir así, en intercambios abiertos y humildes, pero también justo teniendo en cuenta que la parte de lo que posibilita mi reconocimiento de mi propia falibilidad es la confianza en que alguien más me está contrastando. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a eso? Bueno, eso es una cosa muy interesante, pero claro, abre un marco de cuestiones conectadas sobre las cuales efectivamente se podría hacer mucho trabajo, ¿no? Al mencionar esto de la comunidad y de lo transhistórico y las tradiciones, no sé si es la conexión que está en el fondo de la pregunta o de la observación, pero en todo caso la atajo porque podría ser algo que me da la ocasión de decir algo que de todas maneras hubiera querido decir. Es que hay ciertos discursos que han influido mucho en el pensamiento cristiano en el siglo XX, que al enfatizar tan fuertemente la pertenencia a la tradición como constitutiva de una identidad, han incurrido muchas veces en una posición inconmensurabilista. Eso ocurre, por ejemplo, en la escuela de McIntyre. Yo sé que McIntyre ha tenido un enorme predicamento. A mí me convenció bastante de Buster Bridge cuando lo leí cuando salió. Me he distanciado radicalmente de eso, porque me di cuenta, o creí darme cuenta, puedo estar equivocado nuevamente, de que eso es difícilmente reconciliable con la vocación universalista que tienen tanto la concepción socrático-platónica de la racionalidad, como también la cristiana. El mensaje cristiano, si hubiera pensado así desde el comienzo, no hubiera sido lo que fue. El mensaje cristiano es un mensaje que pensó que aquellos que lo llevaban, lo portaban, pensaban que estaba dirigido a todos. Entonces, yo soy un conmensurabilista modesto. Es decir, un conmensurabilista moderno es alguien que apuesta
a una dimensión de convergencia final que no excluye la posibilidad de niveles de opacidad de primer orden, donde sobre eso no nos podamos entender. Vamos a entendernos que eso tal vez no nos estamos entendiendo. Entonces, yo soy de las personas que piensan que nosotros tenemos que recuperar, lo voy a decir con una palabra horrible, un genuino iluminismo en sede posmoderna. Una genuina ilustración en sede posmoderna. Si yo no entiendo muy mal las cosas, esa fue la lucha constante de Joseph Ratzinger. No sé si estoy dando con alguna de las conexiones que están supuestas en la pregunta. Yo creo, no soy inconmensurabilista a la hora de estudiar la historia de la filosofía. Eso de que el mundo estaba en orden y un día llegó alguien y se desordenó, y a partir de ahí lo que tenemos en toda una época es la historia del error, es una versión muy típica de ciertos lugares académicos, de gente muy bien intencionada muchas veces. Ahora, eso puede ser cambiado de lugar. Uno va a un lugar de positivista, etcétera, y piensa que en toda la antigüedad era así. Va a lugares más tradicionalistas, piensa que toda la modernidad es así. El conmensurabilismo modesto al cual yo me apunto, piensa que esas son caricaturas. Y si uno tiene un respaldo más de tipo teológico, piensa que la divisa debe ser aquí, aquella del Eclesiastés. Nihil novum sub sole. En cuestiones de fondo, ¿se entiende? Por supuesto, nuestro iPhone no lo tenía Aristóteles. Quizá por eso pensó un poco, pero bueno. Pero esto es doxa, ¿eh? Doxa consciente. Gracias. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igualmente, encantado. Como siempre, escucharlo es muy formativo y renueva la vocación. Bueno, ya me estás endulzando el oído, pero no te creo nada. Esto también es socrático, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que nos ha planteado, digamos, efectivamente da para una aplicación enorme y muy vasta, ¿no? Pero en el campo educativo, que efectivamente sé que también es su inquietud y que lo ha manifestado en otros espacios, digamos, de cómo llevar esta justamente en su práctica, pues, a la academia de hoy en día. Es un reto enorme, pero sin duda... Colosal. Pero sin duda podría tener grandes, pues, digamos, ventajas, si queremos verlo de esta manera, en el sentido de un rescate, si esto es posible, de, pues, básicamente, pues, de todo este valor epistémico, dejando de lado el reino de la doxa. Quisiera preguntarle, pedirle que nos comentara un poco al respecto de estas. Bueno, seguimos instalados en la doxa, ahora voy a opinar, ¿no? Es decir, no pretendo... Vamos a ver, yo llevo en la universidad, desde que entré en el año 77, y como profesor ayudante, y ahora ya profesor viejo, más cerca del arpa que de la guitarra, como dicen en mi patria, cerca de la jubilación, 40 años de profesor, ¿no? En distintos niveles. Y de universitario 46, o no sé, toda la vida. Yo alucino con lo que veo en la universidad actual. Yo no lo puedo creer sencillamente. Si a mí me hubieran preguntado a los 20 años, me hubieran dicho, mira, esto va a ser la universidad cuando tenga 64, como tengo ahora, yo no hubiera dado crédito. Y si hubiera dado crédito, hubiera salido corriendo. ¿Por qué? Porque el lugar donde, uno de los pocos lugares de la sociedad, o de la cultura, o de la comunidad, en el cual se cultivaba el intercambio de razones, se ha convertido en el lugar del mayor sectarismo detectable. Y la fuente de irradiación de los peores sectarismos que afectan a la sociedad. La universidad es el centro de irradiación de la mal llamada cultura de la cancelación, que de cultura no tiene nada actualmente. Es una forma de barbarie, no de cultura. ¿No es cierto? Bueno. Entonces uno alucina, porque dice, ¿cómo se hace esto ahora? Bueno, yo creo que, yo no estoy muy de acuerdo con los que, para luchar con los caníbales, terminan devorándoselos. ¿Me explico? Yo no creo que a la cultura de la cancelación se la venza adoptando el mismo tipo de repertorio y dramatizando la cosa. Creo que aquí hay que desdramatizar esta cuestión, torearla, como dicen en España, y volver a una apuesta por el intercambio de razones sin odiosidad.
Porque el camino de la odiosidad termina en la violencia. Es tan difícil entender esto. Nosotros hoy tenemos en la universidad, yo no sé cómo le llaman en México, en mi patria sería escraches, ¿no es cierto? Yo soy argentino finalmente, ¿no? En Chile le llaman escraches o funas. Una persona viene a decir algo, que puede ser algo con lo que uno concuerda o no, y le hacen una manifestación en la puerta en que le dice que no puede decir eso, si es que no lo intentan agredir. Eso pasa en la universidad sobre todo. No pasa tanto en los clubes de fútbol. Bueno, este es el mundo del revés, ¿no? Porque yo tenía como modelo del dogmatismo el fútbol, porque uno ahí adora algo, yo soy de Boca Juniors y no sabe ni por qué, pero además no está dispuesto a negociar eso. Bueno, ok. Pero es fútbol. Pero si uno dice que eso pasa en la academia ahora, en la academia, sobre cuestiones cruciales de la existencia humana, bueno, ese escenario me parece algo inusitado, me parece algo que no debemos naturalizar de ninguna manera, que no debemos acostumbrarnos a eso, y que debemos apostar por tocar el resorte de la conciencia que habita en las personas. Es que esto así no puede ser. Para mí la conciencia es inextinguible, pero hay que azuzarla. Entonces volvamos a discutir cuestiones. Basta decir, usted es un tal por cual. Ese tipo de descalificación es la negación de cualquier posibilidad de intercambio de razones. Y sin embargo, es la moneda de todos los días hoy, no en la calle, no cuando la gente maneja y comete una, no sé, hace una maniobra y el otro le insulta. En los claustros, en sede universitaria. ¿Se ha vuelto esto un lugar hostil? ¿Se ha vuelto un lugar donde la conciencia crítica brilla por su ausencia? Donde los sectarismos, los dogmatismos y la disposición a la violencia está más marcada que en el resto de la sociedad incluso. Y yo desconozco esto. Yo esto no sé, pero yo soy un viejo, ¿no? Quizá uno no tiene las herramientas pero me asombro de esta situación. Ahora, recuperar esta reflexión, estas reflexiones, sea en esta clave o en cualquier otra, porque yo no voy a decir que hay que repetir mi discurso, digo simplemente que volver a apostar por la receptividad que tiene aquello que parece ser más razonable y que está bien argumentado, es clave en este contexto. En cambio, si nosotros adoptamos la actitud de a los que vociferan, responderle vociferando, pienso que vamos por un mal camino. Porque además, en el que defiende ciertas cosas, eso es una contradicción performativa. En el cambio, el que defiende otras cosas, eso no es contradicción. Es parte de su praxis. Pero esto es una mera opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la brillante exposición. Yo creo que ha sido muy bonita, no solo, digamos, inspiradora en términos de reflexión, pero también muy bonita. Iba a preguntar cuándo empezamos el trabajo de los 50. Ah, bueno. Recluten gente aquí, yo no tengo nada que ver. Muy bien, muy bien. Una pregunta. Todos sabemos, bueno, digamos, es como más conocido el rol de la doxa en el pensamiento práctico aristotélico, ¿no? Sí. De la doxa, de la endoxa, hay incluso la metodología que no aparece en los segundos analíticos, sino en los tópicos. Sí. Pero yo ahorita me quedé pensando, porque fue una luz relativamente a la doxa. Claro, sabemos que la doxa no es episteme, sabemos que para Platón la filosofía es la dialéctica, la que está en la cumbre de esta escalera de 4 peldaños, ¿no? De la eclasia, la dialéctica. Y sabemos también que la academia pues, pasa por el escepticismo antes del eclecticismo, justamente por cuidarnos de la doxa errónea que porta la óptica y es muy socrático. Pero digamos, muchas veces se ha hablado siempre del rol negativo de la doxa o de la aproximación negativa de Platón, la doxa. ¿Qué hay de eso? ¿Estarías de acuerdo? ¿No hay un rol positivo en la doxa? Porque me parece que, de alguna forma, no digo que para todo, pero la doxa es puerta del conocimiento. Totalmente. A ver, yo creo que caracterizar la actitud de Platón frente a la doxa como puramente negativa es una caricatura. Es decir, a ver si hago un par de puntos aquí selectivos, ¿no? Porque si no se daría para mucho también. La guerra frontal
y, digamos así, sin restricciones contra la doxa, es algo propio de la filosofía post-aristotélica, helenística, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, que pasa en cierto momento en la escuela escéptica y en cierto momento en la academia. Pero no creo que sea la actitud socrático-platónica. Esa fue la razón por la cual puse mucho énfasis en la distinción entre doxa consciente y no consciente. Porque el problema socrático no es la evitación utópica de la falibilidad, es la lucidez sobre la propia falibilidad. La concepción socrática de la conciencia crítica no es que la conciencia crítica es la que es infalible, sino es aquella que sabe que puede errar. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a muchos asuntos, solo es posible la doxa. Sobre el mundo sensible, Platón piensa que no tenemos episteme. Es decir, la doxa es el modo de toma de posición, digamos así, específico respecto de lo que la experiencia sensible. Ahora, eso no es desactivable. ¿Me explico? Entonces, no es que uno podría prescindir de la doxa, por ejemplo, para guiar la acción. Tampoco en Platón. La doxa puede estar a su vez iluminada por algo que es conocimiento, pero veamos, si yo tengo conocimiento, por ejemplo, del bien, eso no es doxa, pero yo tengo que aplicar ese conocimiento del bien a contextos particulares de acción, donde el acceso inmediato es doxástico. Es decir, que hay momentos de saber eidético latente en tomas de posición doxásticas. Cuando digo que esto está bien, esa es una toma de posición doxástica, que incorpora, sin embargo, una familiaridad, digamos así, que es saber con un contenido eidético, pero la toma de posición es doxástica. Entonces, ¿qué ocurre? Que Platón advierte sobre el peligro que comporta una doxa que no es consciente de su propio estatuto de mera doxa. Es decir, una doxa sin el componente reflexivo de lucidez sobre el carácter de ese estado epistémico y, por lo tanto, sobre su carácter falible. Esa conciencia reflexiva es la que abre la posibilidad, instaura la posibilidad de la cooperación epistémica. Aquí hay un concepto que introdujo el profesor Enskat sobre la base del Menón, que es el concepto de solidaridad epistémica, que me parece muy importante, y es que es de origen socrático-platónico. Porque el diálogo es cooperativo, quiere decir que el diálogo es un contexto de solidaridad epistémica. Pero también la enseñanza es un contexto de solidaridad epistémica. De tal manera que eso no es buenismo. Esas son las consecuencias de una concepción de la conciencia crítica, curiosamente. Porque una vez se dice, bueno, esta gente, estos son los típicos filósofos embelesados con lo ideal. No, esta es la manera de ser lúcido en el mundo real. Porque lo contrario, no es lúcido creer que uno no necesita de ayuda epistémica. Eso es inopia, no lucidez. No es lúcido creer que, digamos así, uno no tiene que modificar sus puntos de partida sobre ninguna cuestión. Eso es ausencia de lucidez. Entonces, ¿quién es el realista, entre comillas, desde el punto de vista epistémico? Bueno, yo creo que es el que sabe que, claro, uno no puede dejar de tomar posición, pero al mismo tiempo tiene que estar siempre consciente de que muchas tomas de posición tienen un carácter intrínsecamente riesgoso y uno necesita de contextos de cooperación y solidaridad para minimizar el riesgo y para salir, digamos así, no indemne, pero sí mejor de esas posiciones, y que esto es cooperativo. También la filosofía para Platón es cooperativa. Y se hace con amigos, no en congresos. Intercambiando separatas que nadie va a leer nunca. Pero yo soy malo, pues. Pues qué interesante, y se intercambia separatas que todo el mundo sabe a priori que no va a leer. ¿No? Ahí hay filosofía, no, ahí hay public relations. ¿No? Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas más bien. La primera es aclaratoria y la segunda es más para escuchar la primera es, si me pudieran repetir, por favor, un ejemplo de creer en
que no se puede reducir a creer que, porque he estado así como maquinando algunos ejemplos, pero no se me ocurre alguno que no se puede. Es decir, lo que voy a hacer. Y la segunda es que, digamos, viviendo en la doxosfera, hay personas que, digamos, pueden apelar a la doxa, pero no tanto en términos de su conciencia y conciencia, sino en términos de su voluntad. Entonces, estaba pensando qué viene usted. Acústicamente pasó algo ahí, no llegué. La pregunta es sobre el llamado voluntarismo doxástico, cuando las personas quieren creer algo o quieren opinar algo, pero porque quieren, incluso a pesar de que la iglesia pueda hacer estoy recordando el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Cuando salió a decir que cuando en un evento, que su evento estaba lleno de gente, cuando pasaron las fotografías del lugar, pues no estaba ni siquiera el 15% del lugar, pero de alguna manera él lo creía como si fuera verdadero. Sí, sí. Pero era como que lo quiere creer. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, ¿qué opina usted de ese caso? Las personas quieren. Lo voy a generalizar para no hablar de la persona en particular, pero, Sí, pero es un ejemplo bastante paradigmático, ¿no? Sí, eso es todo. Querer creer. Bueno, lo primero es algo, querer creer. Me lo anoto para no olvidarme simplemente. Lo primero es, el punto sería esto, ¿no? Que cuando creer en significa, porque claro, creer en algunos casos significa creer qué, ¿no? Pero en otros casos significa confiar, ¿no? Significa fiarse de, ¿no? Entonces, cuando uno le declara a una persona, creo en ti, naturalmente de ahí se puede seguir como consecuencia, que creo que dices la verdad, etc. Pero la actitud inicial no es un creer que, no es dar por verdadero un contenido proposicional. Es mostrar una actitud de fiarse de una persona. Que eso no es lo mismo que tomar posición respecto a una proposición. ¿Me explico? Ahora, el fiarse de una persona, el considerarla creíble, el considerarla confiable o lo que sea, puede ser la razón por la cual yo doy por buenos también sus dichos. Pero el acto de confiar en, de depositar confianza en, no es idéntico al dar por verdadero un contenido proposicional determinado. Por eso nosotros expresamos eso respecto de personas, no de proposiciones, ¿no? Y no, si uno quisiera expresar creo en ti, que es más parecido, es algo, podría ser analizado en términos también de algo que nada que ver, pero desde el punto de vista estructural, te amo, ¿no es cierto? Es un tipo de relación en la cual yo no estoy tomando posición respecto de una proposición. Estoy dando crédito a una persona. Entonces me parece que la estructura de eso, fenomenológicamente y semánticamente, es distinta que cuando uno dice que cree que tal o cual cosa. Ahora, esas formas del creer en y del confiar en, por ejemplo, el depositar en alguien confianza porque es creíble, dado que su conducta fue siempre irreprochable o lo que sea, es una de las razones que cuentan para dar por verdadero lo que él afirma y para poder uno suscribir sus afirmaciones. Entonces, sugerí en algún momento al pasar que muchas veces nuestro creer que se funda en un creer en. Por ejemplo, allí donde el conocimiento es de base testimonial, ¿no? Hay que enjuiciar a los testigos, ¿no es cierto? Para enjuiciar a los testigos se toman en cuenta muchísimas cosas muchas veces, no solamente sus expresiones proposicionales, ¿no? Y sobre esa base uno está dispuesto a dar por buenas ciertas expresiones o ciertas tomas de posición que ellos comunican, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese era el punto, ¿no? Es decir que, bueno, hay un uso de creer en que no es directamente reconducible a expresiones del tipo creer que expresa otra cosa, ¿no? Eso me resultó análogo una vez que hice para una cosa inaugural, pero hace como 25 años, un paper sobre el concepto de tolerancia. Por ejemplo, ahí hay algo análogo con la distinción entre tolerar algo y tolerar qué, ¿no? La tolerancia, en el sentido moral, tiene que ver con estructuras del tipo tolerar qué, no de tolerar algo. Entonces, por ejemplo, ¿pero qué ocurre? Las estructuras tolerar algo, a veces algunas son estructuras tolerar que encamufladas, igual que pasa con creer en. Por ejemplo, yo digo, Juan toleró el frío de la noche. Eso no expresa actitud de tolerancia en el sentido moral. Quiere decir que soportó el frío. No tiene nada que ver con lo que decimos que es la virtud de la tolerancia. Entonces yo digo, Juan toleró que su hijo le faltara el respeto. Ahí tenemos lo que llamamos la actitud de tolerancia en el sentido, ¿no es cierto?, más moral o lo que sea. Ahora, a veces uno puede decir esto diciendo así, Juan toleró la irrespetuosidad de su hijo. Pero entonces el punto ¿cuál era? Que cuando la expresión es tolerar algo, si se deja parafrasear en términos de tolerar qué, tenemos una especie de tolerancia que es distinto del soportar, por ejemplo, las inclemencias del clima. Y aquí pasa algo análogo. Creer en es ambiguo.
puede ser fiarse de, dar crédito a, apoyarse en, todo eso, o puede significar creer que. Entonces mi test para ver con qué estamos lidiando es decir, bueno, si usted puede reparafrasear la estructura creer en términos de creer que, sin alterar el significado original, fundamentalmente, entonces eso es una estructura del tipo creer que, camuflada en una creer en. Cuando usted va al credo, cosas así, se puede dudar de algunas. El credo son los artículos de la fe, es lo que alguien da por verdadero. Pero en la medida que el credo, además, performativamente esté inserto como oración en dar expresión a la esperanza teologal, está lleno de usos mixtos. Uno dice, bueno, creo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que creo que Dios existe o que confío en Él? O las dos cosas. ¿Me explico? Pues uno repite el credo y uno dice, ¿pero qué estoy diciendo cuando digo esto yo? Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo que hay un Dios y creo que es Padre Todopoderoso. Y además esta es mi esperanza, ¿no? Creador del cielo y la tierra. Creo que creó el cielo y la tierra. Bueno, ¿me explico? Entonces, creo en la resurrección de la carne. Creo que la carne resucitará. Y confío en que sea así, porque... ¿Me explico? Entonces hay usos mixtos también, ¿no? Que complican un poco las cosas. Pero los usos mixtos, que a mi juicio son sistemáticamente muy importantes, por el giro final que le di a la cosa, primero hay que distinguir para después comprender por qué puede haberlos. Y si en cambio uno parte de la confusión, yo creo que no. Pero eso es, no sé si aclaro un poco el punto, ¿no? Y lo otro es, claro, el querer creer, ¿no? Eso es un tema precioso, pero sobre el cual no he pensado mucho yo. Cómo uno está dispuesto a autoconvencerse, incluso frente a cualquier evidencia en contrario, ¿no? Bueno, uno podría decir ahí, no sé, esto sería una cosa para estudiar y seguramente ustedes podrían decir cosas mucho más interesantes, pero lo que se me ocurre ahí es que ahí tendríamos que ver cosas que ya no tienen que ver, digamos así, vamos a ver, lo voy a poner en estos términos. Nuestra capacidad de dar por verdadero es una capacidad epistémica, ¿cierto? Dar por verdadero, o no dar por verdadero, o simplemente suspender el juicio, que es lo que hacían los escépticos. Porque la doctrina escéptica de la epogé es para involucrarse en la doxa. Diciendo, bueno, si yo puedo suspender el juicio, ¿por qué tengo que estar juzgando? Eso es razonable en ciertos contextos, ¿no? Bueno. Ahora, como estos son actos que ya desde la antigüedad se veían que están en nuestro poder, para los estoicos lo único que está en nuestro poder, ¿qué es? El asentimiento. El ejercicio de esos actos es moralmente enjuiciable. ¿Por qué? Porque si está en mi poder, lo que se me puede reprochar, o aquello por lo que se me puede alabar, es cómo me valgo de esa capacidad. Por ejemplo, yo creo que Descartes no se puede entender sin esta consideración, ¿no? Para poner un ejemplo. Así lo lee Ernest Sosa, que es un autor que a mí me gusta mucho, como lee Sosa Descartes en términos de virtudes epistémicas. El sensato no da asentimiento a la ligera. Esto es una doctrina que está en los estoicos, está en Descartes de otra forma. ¿Qué es el que quiere creer eso sobre bases que son epistémicamente completamente insuficientes? Bueno, es un insensato epistémico, naturalmente, ¿no? Y esa insensatez epistémica puede tener raíces profundamente morales. Porque lo que comparece en un contexto así es que una persona que obra de esa manera, no voy a referirme al caso particular, pone su propia voluntad por encima de cualquier cosa a la que él mismo pueda vincularse razonablemente, por encima de la verdad. Entonces él piensa que una verdad de hecho depende de lo que él dictamine, por ejemplo, ¿no? Estaba lleno de gente cuando había tres, ¿no? Bueno, ahí tenemos todos los trucos lingüísticos de que hay predicados, digamos, de fuzzy logic, ¿no? De predicados vagos, como ¿qué significa que algo está lleno? ¿No es cierto? Esta botella está medio llena, medio vacía. Bueno, ahí sabemos que hay problemas de vaguedad, ¿no? Pero bueno, esos problemas de vaguedad pueden ser tomados como tales o pueden ser usados como vehículo para canalizar una actitud epistémica desaforada que revela más al hombre que hace eso que al valor epistémico de lo que dice, ¿no es cierto? Pero eso es, yo creo que el punto de intersección de todo esto tiene que ver con que, porque usted mencionó la voluntad, como el dar por verdadero, el asentir, es un acto libre, desde el otro lado está todo el tema de lo que se llama la responsabilidad epistémica. La responsabilidad epistémica. Es decir, la sensatez epistémica y la virtud epistémica consiste en hacer un uso sensato de la capacidad de sentir y de dar por verdadero. Y luego está el otro problema,
que es la comunicación. Porque ese caso no es solamente lo que él da por verdadero, probablemente él en sede interna no lo cree. No sabemos. Eso, ¿quién sabe si él realmente está convencido de lo que cuenta o no? Luego está el problema de la mendacidad, que es otra cuestión. Pero para mí la mendacidad se sitúa sobre todo en el ámbito de los actos de habla, ¿no? No en el ámbito de las actitudes proposicionales, por así decir, ¿no? Pero bueno, pero es un tema sobre el que habría que reflexionar bastante, ¿no? Pero la conexión es que, dado que esto está en nuestro poder, es enjuiciable no solo desde el punto de vista epistémico, sino también y sobre base epistémica desde el punto de vista moral. Muchas gracias. Gracias.